Gracias por estar con nosotros aquí en tu programa Torre Médica. Estamos en nuestro primer bloque de entrevistas. Hoy tenemos un invitado muy especial. Estamos de manteles largos. Es alguien de casa, el doctor Ricardo Orozco. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, bien. Gracias por estar aquí. Él es médico nefrólogo. Está con nosotros en Centro del Riñón Guadalajara. Y bueno, pues nos va a hablar de este interesante tema sobre diabetes y enfermedad renal. Y pues háblanos, Ricardo, por favor, un poquito. Diles a nuestro público sobre qué es la enfermedad renal. Bien, la enfermedad renal está definida por, número uno, la disminución de la función renal, que es por debajo del 90%, con marcadores, sea proteínas en la orina, sea alteraciones por imagen de ultrasonido, litiasis, quistes, etc. O cuando ya hay descenso de la función renal por debajo del 60% sin ningún otro marcador adicional. Hay pacientes que llegan con nosotros que tienen 80, 90 años, y en caso de ellos no tienen enfermedad renal, tienen envejecimiento renal. O sea, les hacemos estudios y todo, sus riñones están disminuidos de tamaño, está todo bien, pero funcionan menos del 60%. Hablábamos, fíjate, en un principio, Ricardo, sobre lo que la sociedad sabe y no sabe sobre enfermedad renal y diabetes. Hablarles sobre enfermedad renal y diabetes, existe un factor importante que quizás la gente no entienda por qué hacemos tanta insistencia en el buen control de la diabetes. ¿Qué sería de alguna manera para que la gente que nos ve a través del programa que entienda cómo la diabetes va generando un deterioro funcional importante en los pacientes y por qué se ha convertido en un problema de salud tan serio, ¿no? Sí. La diabetes es un problema metabólico que muchas veces creemos que se es diabético a partir de que se detecta la glucosa en 200, 300 miligramos de decilitro. La verdad es totalmente distinta. El problema de la diabetes a veces empieza muchos años atrás de que el umbral de la glucosa se supere de las metas que se tienen como rangos normales. Y eso se empieza a ver con alteraciones de liberación de otras sustancias en el cuerpo que hace que se empiecen a modificar estos marcadores de metabolismo. Y eso empieza a generar ciertas alteraciones o ciertas sustancias que se van generando, ciertas sustancias inflamatorias que empiezan a modificar la estructura renal. Empiezan a dañar las células, empiezan a disminuir o a generar factores de crecimiento, etcétera, en los riñones. Y eso lo vemos muchas veces porque el paciente a veces cuando llega con nosotros, en teoría debutando de diabetes, que ya puede tener 5 o 7 años atrás, que eso es lo más habitual en nuestro país con pacientes con diabetes tipo 2, los riñones a veces están aumentados de tamaño. Y eso es porque los riñones ya llevan muchos años siendo perjudicados por productos de glucosilación avanzada, y eso nos va generando un cambio. Y la otra situación es que yo a veces les comento a los pacientes, cuando tenemos cierto factor hereditario, cierto factor genético en los riñones, y de repente se desencadena una proteinuria así importantísima, híjole, es un tren en bajada que no lo vamos a parar con nada. O sea, actualmente hay 2 grupos de medicamentos que nos están ayudando mucho en la cuestión de la proteinuria, pero los pacientes que desarrollan proteinuria de 4 o 5 gramos en 24 horas, vamos a ver que empieza el deterioro de la función renal, y a veces en un lapso de tener una función renal de 60 mililitros minuto, a la vuelta de 2 años ya están en diálisis o en hemodiálisis. Son factores importantes a considerar y que tenemos que insistirle a usted que nos ve a través de la pantalla, que puede ver este programa a través de YouTube o de algún medio, que el buen control de la glucosa, de la mano de colesterol, triglicéridos y todo aquello que nos marca la pauta para nosotros, la presencia de sangre en orina, proteína en orina, habla en el paciente con diabetes de que la enfermedad ya está teniendo otra clase de comportamiento, ¿cierto, Ricardo? Sí. Sí, y la otra cosa es que también nunca hay que dejar de lado que no porque el paciente tenga diabetes no pueda desarrollar otra enfermedad propia de los riñones. Porque me ha tocado pacientes que llegan a veces con una evolución relativamente corta de la diabetes y llegan con una proteinuria a veces de 10, 12 gramos y dicen, ah, caray, esto no cuadra. Y ya cuando empezamos a hacer estudios o incluso llegamos a biopsia renal, pues vemos que el diagnóstico en la enfermedad renal es totalmente radical al tratamiento o al daño por la diabetes. O sea, no tienen nefropatía diabética, tienen otro problema que sea glomerulosclerosis focal segmentaria, tienen una nefropatía membranosa, etc. Y eso nos da la pauta para dar un tratamiento distinto, obviamente sin dejar de lado el tratamiento de la diabetes o el control nutricional,
pero sí nos da la pauta para tratar de regular esto y que el riñón retome el rumbo. ¿Por qué? Porque este tipo de enfermedades también son muy agresivas con los riñones y me ha tocado pacientes a veces que en una institución pública se tardan mucho tiempo en que los diagnostiquen, no les dan tratamiento y ya cuando llegan con nosotros pues ya traen un descenso en la función renal y a veces ese descenso, aunque demos el tratamiento para revertir la enfermedad, ya quedaron con cierta secuela en su función renal. Háblanos un poquito para entender el impacto de ambas enfermedades. ¿Cuál es la incidencia y prevalencia aquí en México, tanto de diabetes como de enfermedad renal? Bueno, actualmente la incidencia de diabetes, que son los casos nuevos, es más o menos como 1 de cada 8 habitantes a partir de los 25 años. Entonces tenemos una incidencia muy alta. La prevalencia anda más o menos como de un 12 a 15% de la población general. Para un país que tiene 135 millones de habitantes, pues andamos más o menos sobre 30 a 35 millones de diabéticos. Entonces es una enfermedad que desafortunadamente tiene un alto costo que nos lleva alto costo por la cuestión de días que no puede trabajar una persona por las complicaciones que se llegan a presentar, y la otra es alto costo por los tratamientos, donde pues actualmente la terapia farmacológica, que vamos a hablar más adelante, pues tiene un impacto en los bolsillos de los pacientes. Y desafortunadamente el sector salud pues tiene o no tiene a veces la cobertura de sus medicamentos, y aunque sean derechohabientes de sea ISSSTE o IMSS, no tienen los medicamentos, entonces el paciente tiene que recurrir a comprarlos él, y pues a la larga eso genera pues un peso en el bolsillo. Tocaste un punto muy valioso. Yo creo que la gente que nos ve a través de la pantalla me va a dar mucho la razón en esa inconstancia farmacológica, porque de la mano viene el desapego. Sí. ¿Por qué? Porque el paciente no puede continuar un tratamiento con medicamentos de nueva generación. Vino una etapa recientemente y nos tocó a nosotros, y creo que la aplaudimos institucionalmente, medicamentos que probablemente la gente que nos ve en casita habrá escuchado, medicamentos como dapaglifosina y otros medicamentos que son familia de este tipo de tratamientos, que han venido a revolucionar el comportamiento tanto en la cuestión cardiovascular y metabólica, pero de manera muy importante en la cuestión ligada a la enfermedad renal. Creo que este tipo de medicamentos muy selectivos, con funciones muy específicas, son un parteaguas para nosotros como nefrólogos. ¿Por qué? Porque la pandemia no dejó que esos medicamentos se presentaran sus resultados, que eran muy buenos, y que sin embargo se utilizaron transpandemia como parte de esquemas de tratamiento antiinflamatorio, porque es parte de lo que tiene un efecto antiinflamatorio. Utilizan el riñón como una vía alterna, pero ¿cómo impacta esto farmacológicamente en los pacientes? Bien, los SGLT2, que es donde entran tres medicamentos que se venden en México, que sería la dapaglifosina, la empaglifosina y la canaglifosina. Los tres medicamentos tienen una forma de actuar muy similar. Actúan sobre un receptor tubular que se llama ISGLT2, que es esto, un receptor cotransportador de sodio-glucosa, y eso nos ayuda muchas veces a que la célula tubular, al bloquear este receptor, no se llene de glucosa y no empiece con el efecto tóxico o de glucosilación avanzada. Entonces eso tiene un gran impacto a nivel renal. Pero estos medicamentos, al paso del tiempo, cuando se empezaron a probar, se vio que tenían mejor efecto también en falla cardíaca. Entonces, hoy por hoy ya hay dosis establecidas comercialmente para problemas cardíacos. Entonces, y siguen saliendo estudios que nos van dando la pauta de beneficio tan importante que tienen esos medicamentos. Hay otro medicamento que es la finerenona. Ese medicamento es un medicamento inhibidor de aldosterona, que también nos ayuda bastante para disminuir la proteinuria, y al final de cuentas es lo que tenemos que luchar. O sea, la proteinuria es el marcador de estándar, la albuminuria de la enfermedad renal y diabetes, porque muchas veces, y ese siempre se lo digo a los pacientes, empezamos el tratamiento, no se estrese si la próxima consulta la urea y la creatinina vienen más arriba, es parte de lo que tenemos que ver, es que disminuya la albuminuria y la proteinuria. Si vemos que eso va para abajo, vamos por buen camino. Al paso de 6-8 meses vemos que la urea y la creatinina retoman su rumbo
y se vuelven a estabilizar, quizás a veces niveles más bajos que como estábamos en un principio. Ese marco de la confianza la tenemos que marcar nosotros. Vamos a ir a la sección de Piensa Saludable con Ruth y regresamos para seguir platicando más a detalle sobre aspectos clínicos y farmacológicos de la enfermedad renal. ¿Te parece? Sí. Continuamos con América. Continuamos.